Hola, ¿qué tal aficionados de la NFL? Hoy nos encontramos en otro video más de pronósticos y análisis. Esta vez hablaremos de la primera semana de playoffs, la cual se llama Wild Card o en español ronda de comodines. Pero antes de empezar, amigos, quisiera invitarlos a que dejen su like, a que compartan este video con todos sus amigos y a que se suscriban con campana para que no se pierdan absolutamente nada de lo que está pasando en la liga. Una vez dicho eso, comencemos. Y arrancamos con el partido entre los Bengals y los Raiders. Este juego se llevará a cabo el día sábado 15 de enero a las 3:30 de la tarde. Los Bengals llegan hasta estas instancias como líderes divisionales y eso llama mucho la atención, porque ellos se encontraban en una de las divisiones más peleadas de la liga. Todos decían que los Browns, que los Steelers o que los Ravens ganarían esta división, pero nadie creía que Joe Burrow y los Bengals harían cosas extraordinarias como las que vemos hoy en día. Entre sus jugadores destacados están el mariscal de campo Joe Burrow, el receptor Ja'Marr Chase, el corredor Joe Mixon, el receptor Tyler Boyd, entre otros. Los Bengals son la ofensiva número 13 de la liga y a la defensiva son la número 18. Por su parte, los Raiders llegan a este juego de manera cardíaca. Ellos la semana pasada se enfrentaron a los Chargers en un partido divisional. Ambos equipos necesitaban ganar o empatar para pasar y ninguno quería morir. Por eso dejaron todo en el terreno de juego. Tanta fue la lucha de ambos equipos que llevaron el juego hasta tiempo extra, donde los Raiders se llevarían la victoria gracias a su pateador Daniel Carlson. Las Vegas a lo largo de la campaña tuvieron que enfrentar casos muy complicados como la renuncia de su entrenador Jon Gruden o el terrible accidente de uno de sus jugadores estrella. Fue un camino muy duro para estos Raiders, pero hoy siguen con vida. Entre sus jugadores destacados está el mariscal de campo Derek Carr, el pateador Daniel Carlson, el corredor Josh Jacobs, el defensivo Max Crosby, entre otros. Los Raiders son la ofensiva número 11 de la liga y a la defensiva son la número 14. Pero para este partido me parece que los ganadores serán los Bengals, porque tienen un plantel más joven y más explosivo que los Raiders. Además, juegan con el apoyo de su afición. Yo siento que la inexperiencia de Joe Burrow no será factor en este partido, porque el joven está rodeado de estrellas. Aparte que los Raiders, como ya vimos, se les dificulta enfrentar a los rivales explosivos. Entonces, ganan los Bengals por una diferencia de 4 puntos. En el partido de Los Ángeles Rams enfrentando a los Cardinals de Arizona, vemos el tercer enfrentamiento de la temporada entre estos dos rivales divisionales. Los Cardinals ganaron el primer round y los Rams el segundo. Este tercer round será el definitivo. El encuentro se llevará a cabo el día lunes 17 de enero a las 7:20 de la noche. Los Rams vienen de perder la semana pasada contra el equipo de los 49ers por un marcador de 27-24 en tiempo extra. Cabe recalcar que los Rams iban ganando el partido 17-0, pero entonces en el tercer cuarto vino la respuesta por parte de los San Francisco 49ers y todo se les complicó. Ellos en ese partido controlaban su destino. De ganar eran campeones divisionales, pero si perdían necesitaban una derrota de los Cardinales, lo cual sí ocurrió y ganaron su división. Los Rams ahora mismo poseen jugadores de alto calibre, como por ejemplo su mariscal Matthew Stafford, sus receptores Cooper Kupp y Odell Beckham Jr., sus defensivos Aaron Donald y Von Miller, entre otros. A la ofensiva los Rams son el lugar número 9 de toda la liga y a la defensiva son la número 17. Por su parte los Cardinals, como mencionaba anteriormente, perdieron contra el equipo de los Halcones Marinos de Seattle por un marcador de 38-30. En ese partido los Cardinals estaban obligados a ganar, ya que todavía podían quitarle el título divisional a los Rams, pero como perdieron se les fue esa oportunidad. Los Cardinals poseen también muchas armas para ir a este combate, como por ejemplo su mariscal Carl Murray, su receptor AJ Green, su ala cerrada Zach Ertz, sus defensivos Matt Dickerson y JJ Watt, quien podría volver después de su terrible lesión. Entonces, los Cardinals también tienen armas letales y van a dar todo en este partido. Ellos a la ofensiva son la número 8 de toda la liga y a la defensiva son la número 11. Pero para este partido yo creo que los Rams van a salir con la victoria. Creo que tienen más jugadores explosivos que los Cardinals y además van a jugar en casa de los Rams.
Yo creo que uno de estos factores que le va a afectar mucho a los Cardinals será la ausencia de DeAndre Hopkins, ya que no han sido iguales después de su lesión. Otra cosa que creo que va a influir mucho es la inexperiencia de Kyle Murray, ya que nunca ha jugado un solo partido de playoffs, a diferencia de Stafford, que ya jugó playoffs con los Leones de Detroit, y el entrenador de los Rams ya hasta Super Bowl ha llegado. Entonces, para mí, ganan los Rams por una diferencia de 3 puntos. A continuación, le cedo los micrófonos a mi compañero Manning para que nos dé sus respectivos pronósticos de esta semana de Wild Card. ¿Qué tal, amigos? Les habla Manning. Nos da gusto comentar con ustedes cada uno de los pronósticos de los siguientes encuentros de los playoffs. Ya sabemos que en playoff la prueba para cada equipo es mucho más difícil de superar, a diferencia de la temporada regular. Aquí no hay mañana, tampoco hay empates. Aquí el suelo es parejo para todos y aunque la localía cuenta, también sabemos que cualquiera puede llevarse el triunfo. Amigos de Balón Suelto, voy a empezar con el duelo entre los Bills de Buffalo contra los Patriotas de Nueva Inglaterra, que se jugará este sábado a partir de las 7:15 de la noche en Buffalo. Lo que parece será un duelazo bastante cerrado. Los Bills vienen de vencer a los Jets de Nueva York el pasado domingo por 27-10 en un juego al principio reñido y sobre todo complicado debido a las ráfagas de viento que impedían a ambos equipos su mejor ataque aéreo. Sin embargo, los Bills, con la excelente actuación del corredor David Singletary, quien se lució con 2 anotaciones, se llevan la victoria a su favor para posicionarse como uno de los favoritos para los playoffs. En cuanto a los Patriotas, vienen de caer ante los Delfines de Miami por 33-24 en una tarde de pesadilla para Bill Belichick y su equipo. Estos equipos se enfrentaron en 2 ocasiones durante la temporada regular y en el primer enfrentamiento los Patriotas se llevaron el triunfo. Pero en el segundo choque, los Bills dominaron completamente el juego y se llevaron el triunfo. De los dos equipos, personalmente veo a los Bills ligeramente más equilibrado que los Patriotas, ya que balancean mejor su ataque tanto terrestre como aéreo, y además los Bills de Buffalo hasta el momento son considerados la mejor defensa de la liga por la mínima cantidad de puntos recibidos. En contraste, los Patriotas tienen una muy débil defensa contra la carrera y además varios de sus jugadores titulares estarán en duda para este juego. Los Bills llegan a este encuentro como la ofensiva número 5 de la liga y en su defensiva como la número 1. Por su lado, los Patriotas tienen a la ofensiva número 15 de la liga y su defensiva es la número 4. Hay otros factores que se deben tomar en cuenta para darle el triunfo a uno de los dos equipos. Uno es la condición de local, pero también cuenta y por mucho la experiencia como la que tiene Bill Belichick en postemporada, aunque no olvidemos que Mac Jones carece de esa experiencia en playoff. Sin embargo, amigos, me quedo con los Bills de Buffalo y ganan por diferencia de 3 puntos. En el juego entre los Acereros de Pittsburgh contra los Jefes de Kansas City, que se jugará en casa de los Jefes este domingo a partir de las 7:15, los Jefes llegan a este encuentro como la ofensiva número 3 de la liga y como la defensiva número 27, y vienen de vencer a los Broncos de Denver por 28-24 en un juego en el que los Broncos les hicieron verse como un equipo que no pueden llegar muy lejos en los playoffs, ya que tuvo que venir un balón suelto que fue regresado hasta la zona de anotación para poder ganar el encuentro. En cuanto a los Steelers, llegan como la ofensiva número 23 y como la defensiva número 24, y vienen de ganarle con un gol de campo en tiempo extra a los Cuervos de Baltimore, en un juego de exhibición de defensivas. Los Steelers están más vivos que nunca y si cuentan para este juego con Najee Harris, que está en duda su participación, tendrán muchas posibilidades para poder dar la campanada y seguir posponiendo por un poco más de tiempo el retiro de Ben Roethlisberger. En playoff, el piso está parejo para todos los equipos que hayan logrado alcanzarlo. Los Steelers no cuentan con una buena línea ofensiva, pero tampoco Kansas tiene jugadores a la defensiva que puedan ponerlos en aprietos. Y la experiencia del Big Ben será muy importante, por algo tiene a los Steelers en los playoffs a pesar de su poca movilidad. Como dato importante, a los equipos fuertes, los Steelers no les puede detener la carrera, son muy vulnerables. Pero los Jefes de Kansas City tampoco se caracterizan por tener una buena línea para el ataque terrestre. Y con la duda que si estará su jugador estrella Tyreek Hill, la tarde se les puede complicar a los Jefes de Patrick Mahomes. Creo que los protagonistas de este duelo serán TJ Watt y Patrick Mahomes. Estos equipos ya se vieron en temporada regular y los Jefes ganaron por 36-10. Una de las ventajas del quarterback de los Jefes es que sabe moverse durante los apresuramientos, pero otros equipos han logrado desequilibrarlos. Así que, si Pittsburgh quiere ganar el juego, tiene que presionar a Mahomes durante todo el partido, porque si no lo hace, Patrick Mahomes causará estragos en su defensiva y los aplastará. A pesar de lo casi parejo que se ven en sus fortalezas y debilidades ambos equipos, yo me quedo con los Jefes, ya que si hay alguien que mejor se mueve en la bolsa de protección y que sabe lanzar los pases durante la carrera, ese es Patrick Mahomes. Ganan los Jefes por diferencia de 6 puntos.
le paso los micrófonos a mi compañero John para que nos dé los siguientes pronósticos de los siguientes juegos de playoff. Hola amigos, les habla su servidor John. Espero la verdad estén pasando un magnífico día. Y es que ya tenemos playoffs. Todos estamos a la espera de los encuentros en rondas de comodines. El partido entre las Águilas contra los Bucaneros será a las 12 del mediodía, mientras que el duelo entre los 49ers contra los Vaqueros será en la tarde. Estos partidos serán el día domingo. Empecemos analizando el duelo entre los Bucaneros contra las Águilas de Filadelfia. Los Bucaneros vienen de darle una paliza a las Panteras de Carolina por un marcador de 41-17. En ese partido Tom Brady tuvo buenos números, anotando en 3 ocasiones vía aérea y superando las 300 yardas. Por su parte, las Águilas vienen de ser derrotados por un marcador escandaloso de 51-26 en un partido donde varios de los titulares de Filadelfia no estuvieron disponibles por contagios del COVID y a otros simplemente les dieron chance de descansar para estar listos en los playoffs. Tal es el caso de Jalen Hurts, quien tenía una leve lesión y no lo quisieron arriesgar. En su lugar estuvo el quarterback Gardner Minshew, a quien le fue muy mal enfrentando a los Vaqueros, ya que le interceptaron una vez y no logró superar las 200 yardas. Para este partido es amplio favorito el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay, porque van a contar con todas sus estrellas, como Tom Brady, Rob Gronkowski, Mike Evans, Leonard Fournette, Lavonte David, Gio Bernard, Le'Veon Bell, quien hace no mucho fue incorporado al equipo. Otro dato más es que promedian 30 puntos por partido. Son la ofensiva número 3 en toda la liga, pero su defensiva queda de ver, ya que son la número 15 en la liga, permitiendo 20 puntos por partido en promedio. Las Águilas para este partido contarán con la mayoría de sus titulares. Tal es el caso del quarterback Jalen Hurts, el receptor Jalen Reagor, Davonte Smith, Miles Sanders, entre otros nombres. Las Águilas promedian 26 puntos por partido, y es que el quarterback Jalen Hurts es el líder en el equipo tanto en el aspecto aéreo como terrestre. Las Águilas en ambos departamentos se encuentran como la número 13 general en toda la liga, y mi pronóstico para este partido es que lo ganará por diferencia de una anotación o más el equipo de los Bucaneros de Tampa Bay, por la gran experiencia que tiene el quarterback Tom Brady en estos escenarios, y dudo mucho que las Águilas puedan frenar a la contundente ofensiva de los Bucs. Si Filadelfia en verdad quiere ganar este duelo, tendrá que ser eficiente en zona roja, Jalen Hurts tendrá que estar fino en sus pases, la línea ofensiva de las Águilas tendrá que darle los espacios necesarios a Hurts, ya sea para que tire o para que corra. Y lo más importante, que presionen al quarterback Tom Brady a toda costa. Para este partido, los momios se están manejando en 47 puntos, y yo miré las altas, porque los dos equipos en cada partido suelen superar los 20 puntos. A continuación, analizaré el partido entre los 49ers contra los Vaqueros de Dallas. Los 49ers vienen de sorprender al equipo de los Rams en un duelo divisional, por un marcador de 27-24 en tiempo extra. En un partido en donde San Francisco venía perdiendo por varias anotaciones, Jimmy Garoppolo en la segunda mitad del encuentro tuvo un regreso triunfal y logró rescatar el partido. Con eso los 49ers están en playoffs. Ahora, los Vaqueros, como ya mencionaba anteriormente, le dieron una paliza a las Águilas de Filadelfia 51-26. Dak Prescott tuvo una noche de ensueño, con 5 pases de anotación y acumulando muy buenos números. A pesar de que tenían un par de titulares no disponibles, no tuvieron ninguna complicación en el partido. Ahora, para este duelo es favorito el equipo de los Vaqueros de Dallas, por su gran ofensiva que en los últimos partidos han demostrado muy buenas cosas. A la ofensiva son la número 9, pero hay que recalcar que los Vaqueros se han enfrentado a equipos débiles en las últimas semanas, salvo el equipo de los Cardinales. Para este partido contarán nuevamente con Dak Prescott, Amari Cooper, Corey Clement, Ezekiel Elliott, y aún es cuestionable el defensivo Trevon Diggs. Por su parte, los San Francisco 49ers son la ofensiva número 7, mientras que a la defensiva se encuentran como la número 11 en toda la liga. Los 49ers promedian 25 puntos por partido. Y es que también hay que reconocer que se han enfrentado a equipos fuertes como Bengals, Titanes y Rams. Los 49ers para este partido contarán con Jimmy Garoppolo, o mejor dicho, se espera que juegue, ya que Garoppolo tiene una leve lesión en el pulgar derecho. De la misma forma, se espera que juegue el corredor Elijah Mitchell, porque actualmente su estatus es cuestionable. Estará listo Deebo Samuel, Trey Lance, entre otros. Mi pronóstico para este partido es que lo ganará el equipo de los 49ers de San Francisco por una diferencia de 6 puntos.
ya que cuentan con un equipo más balanceado y porque si le dan tiempo necesario a Garoppolo, es posible que le puedan hacer mucho daño a los vaqueros, ya que defendiendo por aire son muy malos. Los vaqueros tendrán que meterle mucha presión a Garoppolo, ya que Dallas cuenta con una buena línea defensiva. Tendrán que poner incómodo a Jimmy Garoppolo para forzar los errores, como los balones sueltos o intercepciones. Y bueno amigos, hasta acá termina el video de hoy. Yo personalmente espero que tengamos partidos súper emocionantes porque la NFL es un deporte maravilloso. Recuerden amigos, si gustan pueden decirnos cuáles son sus pronósticos en la caja de comentarios. Así está la quiniela que nosotros estamos manejando. ¿Quién creemos de los tres que van a ganar los partidos que se van a disputar en este Wild Card? Y así se están manejando los momios al momento en Las Vegas. Muy bien, a nombre de todos mis compañeros, nos despedimos amigos. Pásenla bien, hasta la próxima.